Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta 23ª emisión de Quememos Libros, la número 23. Y en esta ocasión pues vamos a seguir hablando de gatos, pero esta vez la maldad no proviene de los gatos, o bueno, platicaremos acerca de esto. Platicaremos de dónde viene la maldad en este cuento, por qué se origina y qué pasa con el espíritu humano, con pues todo eso que crece dentro de nosotros y que nos hace enloquecer, nos hace pues realizar acciones desdeñables y todas estas cosas hermosas que siempre platicamos en este podcast. Les agradezco a los que están entrando, reaccionando, a los que comenten, a los que pues hagan preguntas, a los que nos digan cosas, ¿no? Al respecto. Espero no estar teniendo problemas de transmisión, espero no estar teniendo problemas de audio tampoco. Según yo no, según yo está todo bastante bien, todo bastante correcto, concreto. Y bueno, ¿qué les parece si pues vamos comenzando ya que se cumplan los 5 minutitos de introducción? Pues comenzamos con la lectura porque además es una lectura larga. ¿Ok? Un saludo a todos, pueden ir contestando, comentando conforme pues ustedes quieran y sin más por el momento, pues vámonos allá, ¿no? Vamos a leer El gato negro de Edgar Allan Poe. El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia, me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad de un hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera realmente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia.
Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto, se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, se estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retomó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto, pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano. Una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? ¿Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y la ahorqué en la rama de un árbol. La ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. La ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi alma eran una llama viva. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración de mi mujer. Un sirviente y yo, todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que arriesgarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas, salvo una. Las paredes se habían desplomado.
La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, parecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién pintado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin saberlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo por un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexplicable odio y a huir en silencio de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado estos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho.
En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer si, aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había aparecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco en nombrar. Y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, el lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destituido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba, y de la entera humanidad, y de mi pobre mujer que de nada se quejaba. Llegó a ser habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a la que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por la intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego, se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda,
Preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiaba de humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Me practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿Ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado, tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería una locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos me atacaron a la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Y bueno, chicos, eso que acaban de escuchar, eso que acaban de escuchar fue la lectura de El gato negro, cuento de Edgar Allan Poe.
Dice Mara Olis. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó el cuento? ¿Qué te pareció? Y a todos los demás que se conectaron, muchas gracias. Aquí seguimos. Y aquí pues los estoy leyendo y estamos comentando este cuento, El gato negro de Edgar Allan Poe. Ok, ¿de qué trata el cuento? Rápidamente, para quien no entró temprano, para quien no lo escuchó todo. Trata de un personaje que está técnicamente dando una especie de declaración final antes de que lo maten. Está dando una declaración final antes de que lo maten y está contándonos por qué pues hizo lo que hizo y qué es lo que pasó con su vida para llegar ahí, ¿no? Y nos cuenta, me pareció muy fuerte, dice Mara. Muy fuerte el sonido o muy fuerte el cuento. Sí, creo que grité un poquito, disculpa. Es que es la emoción. Y en cuanto al cuento, pues sí también estuvo fuerte. Está fuerte el tema. Y es que, pues, ese tipo de temas son los que hacen de Edgar Allan Poe uno de los más grandes escritores de misterio, terror, policíaca y todo lo que se les ocurra. De hecho, es considerado el digamos, el creador, el máximo representante de lo que es ahora el cuento moderno, ya que estableció algunas bases que ahorita vamos a checar. Eh, y estábamos con que el personaje, pues, nos asegura desde el inicio que cometió un crimen y que no se quiere excusar en temas eh, de, de, de cosas sobrenaturales, que él sabe que es una persona que cayó ante sus impulsos, que cayó ante los demonios, dice, pero estos demonios no son los demonios clásicos, ahorita vamos a verlos, ¿va? Son más bien el propio carácter, el espíritu humano. Y es que nos cuenta el personaje que desde pequeño pues fue muy bueno, muy buena gente y sobre todo muy bueno con los animales. Le encantaban los animales y le encantaban tanto los animales que al crecer eh, pues encontró a una esposa a la que también le gustaban los animales. Ambos compartían este gusto. Y es este gusto el que los hizo con el tiempo irse haciendo de sus propias mascotas, ¿no? Tenían, tenían muchos animales, conejos, incluso tenían un mono, dice ahí, y principalmente un gato. Un gato al que llamaron Plutón. ¿Por qué es interesante que el gato se llame Plutón? Plutón no solamente se refiere al planeta, sino que pues Plutón es el dios del inframundo en la mitología romana y es equivalente a Hades. Aunque Plutón suele ser un personaje mucho más eh, benigno, digámoslo así, o no tan, no, de un origen no tan malvado como lo es el Hades de la mitología griega. Y entonces es importante porque si bien no estamos estableciendo una conexión mística, demoníaca, espiritual del gato dentro del cuento, sí estamos estableciendo la percepción del personaje que con el tiempo va creando del gato Plutón. Y es que el personaje, nuestro protagonista sin nombre, es un hombre que además de estar casado y de que le encantan los animales, tiene un problema, un solo problema, y es el alcoholismo. Y si bien lo menciona solo una vez, sí te dice que, que con el tiempo él es atacado por el demonio, primero el de la intemperancia, dice. Si no me equivoco, es el primer demonio que dice él que le ataca. Eh, y justamente es el que refiere a no poder controlar sus instintos, ¿no? Lo que quiere decir que, eh, que, que el instinto asesino, que el instinto siempre estuvo ahí. Sí, el personaje desarrolló cierta psicopatía, quizá, no lo sé. No es posible
hablar de que un personaje está enfermo, pero sin duda el alcoholismo fue un elemento importante, ya que nos cuenta cómo va desarrollándose hasta que llega el momento en que lo posee el demonio de la intemperancia. Y es que, eh, pues primero dice que se vuelve cada vez más retraído, cada vez más hosco, cada vez más eh, evasivo, ¿no? Con las personas, cada vez más, eh, cada vez más voluble, de fácil enojo. Y esto llega al punto en que se empieza a desquitar con los animales, principalmente con los conejitos. Eh, pero llega un punto en el que ya no aguanta y el gato, que es el más cercano a él, es el que sufre las consecuencias. Y la consecuencia es que él agarra un abrecartas. Recuerden que en estos tiempos todos los personajes básicamente tienen un abrecartas en casa porque las cartas son muy acostumbradas. Y el abrecartas es uno de los elementos, eh, pues, comunes en la literatura policial, de hecho, para atacar a alguien. Solamente superados por los cuchillos y las pistolas, por supuesto. Pero el abrecartas está muchísimo más a la mano, parece ser. Eh, y, y pues toma el abrecartas y lo entierra en el ojo del gato. Lo entierra y se lo saca. El gato obviamente pues llora, chilla, se queja, pero sobrevive con el tiempo. Sus heridas van sanando, pero se vuelve mucho más arisco, mucho más huidizo. Y nuestro personaje principal, el protagonista, eh, pues siente, dice él, algo parecido al remordimiento que no sabe qué es realmente, ya que está viviendo una separación de su realidad y de sus propios sentimientos. Por eso es que hablé en un inicio de una psicopatología. Probablemente no lo sea, no soy especialista en eso, pero sin duda el personaje se siente cada vez más ajeno de sus sentimientos, no los reconoce y también se siente ajeno a los demás. Eh, y sin embargo, algo parecido a la pena, ¿no? Al, al sentir que había hecho algo mal, es lo que lo hace a él intentar, pues, arreglar las cosas con su gato, por lo menos acercarse a él, pero el gato le huye. Y esto evoluciona a tal punto en que un día a él se le ocurre tomar al gato, atarle un lazo en el cuello y colgarlo de un árbol afuera de su casa. El mismo día en que hace esto, en que cuelga a su gato negro, su casa se incendia. Él se levanta de madrugada, logra salvarse él, su esposa y básicamente lo importante de su casa. Pero lo físico se destruye, ¿no? Y asimismo no encuentra al gato, el cadáver del gato que había dejado afuera, que no tendría que haber sido afectado por las llamas. Pero una vez las llamas se apagan, se da cuenta que hay una cosa que se mantiene de pie y es un muro. Y este muro es justamente el que se encuentra a la cabecera de su cama. Y en el muro la gente observa la figura de un gato con una soga atada al cuello. Se ve exactamente la silueta del gato y la soga ahí impregnadas en la pared. Lo cual no tendría ningún sentido de estar ahí, pero probablemente el significado de que esté justo en la cabecera de su cama refiere a los remordimientos que él tiene, a sus sueños, ¿no? Que dice además que no lo dejan en paz. Sueños pues venidos del remordimiento, venidos de del mal que cometió. Y, y pues nada, él piensa, supongo que alguien al ver que la casa se estaba quemando, se fue al patio de atrás de mi casa, vio al gato atado con la cuerda y lo que hizo es agarrar al gato y aventarlo
Así como aquel meme de quien avienta un tlacuache en la calle, ya saben. El tlacuache volador. Así, pero esta vez un gato con una soga atada al cuello. Lo, lo lanza, según él, según su razonamiento, lanzaron al gato adentro del cuarto para despertarlo, pero él ya estaba afuera. Y lo que pasó es que el gato se quedó pegado a la pared y fue su, su, su existencia, su cuerpo ahí, lo que creó esa silueta al quemarse. Y justamente eh, ese muro fue el único que no se cayó. El razonamiento del personaje es que no se cayó porque el muro había sido apenas recubierto, ¿no? Era un muro recientemente pues arreglado y por eso es que había soportado el fuego. Aunque pues alguien que lo vea desde un punto de vista sobrenatural podría pensar, todo es un motivo oscuro, un motivo demoníaco y realmente él quedó vivo porque quedó en pie el muro porque pues, el gato intercede de forma oscura y demoníaca para seguir torturando a nuestro personaje. Dice Mara, ahora necesito un meme del lanzagato. Estaría bueno buscar la imagen original del lanzatlacuache, del tlacuache volador, y poner ahí a un gato en su lugar. Aunque supongo que ha de existir un meme de alguien lanzando un gato. Yo espero que no sea de verdad, que solamente sea un montaje, porque pobre gatito. Pero, pues bueno, sigamos. Con el tiempo, semanas después, el personaje y su mujer pues están recuperándose. Ya pues tienen su casa otra vez. Y los, los, los sueños empiezan a hacerse cada vez más fuertes. Y nuestro protagonista piensa, debería, quizá por puro remordimiento, buscar a un gato similar. Un día, estando en un bar, ahí es donde otra vez nos comenta pues su problema de alcoholismo. Estando en un bar, mira un gato igualito al gato de su, pues el gato que le había matado, ¿no? El gato de su pecado. Pero aquí hay algo curioso y es que llevaba tiempo en este bar, llevaba un buen rato ahí bebiendo en el bar y da vuelta hacia el tonel en el que se encuentran pues las bebidas y no había visto antes al gato sobre el tonel hasta un momento en que gira la cabeza y se da cuenta que hay un gato igualito al que se le murió. Con la diferencia de que este gato tiene el pecho totalmente blanco, casi en su totalidad, pero una mancha irregular sin forma. Y le gusta el gato y dice, a lo mejor así puedo aliviar este remordimiento que tengo y despejar un poco mi cabeza, ¿no? Pero no. Resulta que le pide el gato al dueño del bar y el dueño del bar le dice, no lo conozco, no sé dónde es, pues ahí llévatelo si quieres. Y el gato empezó a seguirlo, así que él se lo llevó. Y de camino a casa, pues se la pasaba acariciándolo y tratándolo bonito. Pero cuando vuelve a verlo el otro día, ya estando en su casa, se lo presentó a su esposa y todo, ya estando en su casa descubre que el gato también es tuerto. No sabemos si él estaba demasiado borracho cuando lo encontró y no recordaba haberlo visto tuerto, o realmente el gato está sufriendo una transformación que lo está haciendo adquirir eh, las, la forma del gato original, del gato que él mató. Y de alguna forma esto, en lugar de ser un alivio para su conciencia, es un detonador de todavía más locura, ¿no? Y es que eh, con el tiempo, tanto él como su esposa se van dando cuenta que la mancha del gato ya no se ve tanto como una mancha sin forma, sino que comienza a reducirse, comienza a agarrar más forma la mancha de cabello negro, perdón, blanco sobre el cabello negro, y adquiere la forma de una soga al cuello.
De alguna forma, es como si la soga que mató al gato anterior a este otro gato le esté causando una metamorfosis y se esté presentando en él, ¿no? Eh, no sabemos si es una perspectiva del personaje que está entrando en un estado de alcoholismo, pues, del que no hay vuelta atrás, o realmente el gato nuevo está sufriendo una transformación, una metamorfosis para representar al gato antiguo, el gato muerto que está regresando para vengarse de él. Y todas estas dudas que nosotros nos entran, a él entran incluso más. Porque incluso al inicio nos dice, puede que ustedes piensen que esto es una locura, ¿no? Quizá una mente más inteligente, más sagaz, más... eh, una conciencia más limpia, puede pensar que todo esto es una invención o parte de la imaginación, pero él así lo vivió. Y lo que vive es que con el tiempo, su esposa, perdón, con el tiempo él va adquiriendo la decisión, al fin, de matar a ese gato. Así que un día toma el hacha y va a golpear al gato, pero en su lugar, su esposa la detiene. Detiene el golpe del hacha. Eh, Porque intenta defender al gato, ¿no? Me vas a matar otro gato otra vez. No sé la verdad qué es lo que dice la esposa. No vemos la perspectiva de la esposa en este cuento. Solo sabemos que ella siente simpatía por el gato, por en general todos los animales. Y ella no ve nada demoníaco en esto. Pero él sí. Y es poseído por el demonio no solo de la intemperancia que habíamos visto anteriormente cuando mató al gato, sino ahora además por el demonio de la perversidad. Y es que le explica, ¿quién, quién de ustedes, quién de nosotros, quién de todo el mundo no ha hecho algo malo por el simple hecho de que nada se lo impedía hacerlo? Y es que el mal es inherente a nosotros los seres humanos, el mal está dentro de nosotros y en el momento, dice él, que, que podamos realizar algo por más que nos esté prohibido, pero si podemos realizarlo sin tener consecuencias, lo vamos a hacer. Ni siquiera por obtener una ventaja o algo positivo para nosotros, sino por el simple hecho de que no nos estaba permitido y ahora podemos hacerlo sin tener ninguna consecuencia. Ese es el demonio de la perversidad que habita dentro de todos los seres humanos. Es lo que dice Edgar Allan Poe en este cuento. Y es que el demonio de la perversidad es el que hace a nuestro protagonista dar otro hachazo, pero esta vez ya no al gato y detenido por la mano de la mujer, sino directamente a la cabeza de su mujer. La mata y enseguida, de la forma más fría y calculada posible, dice: ok, en toda la casa tengo un cuartito ahí en el sótano. Hay una parte que era chimenea, pero que ya se cerró. Y aún está fresca, lo que puedo hacer es derribar el muro cerrado de la chimenea, meto ahí el cadáver de mi mujer, lo tapo y ya nadie vio nada, ¿no? Eso hace y se sorprende de la forma tan sencilla en que lo logra cumplir. Pero no encuentra el gato por ningún lado y él piensa, quizá el gato huyó al ver de lo que soy capaz y nunca más va a volver. Qué feliz estoy, qué felicidad voy a hacer ahora si yo solo, ni nadie me va a molestar, ni siquiera mi mujer. La mujer ni siquiera le importaba a estas alturas. Por eso es que digo que llega a un punto de separación de la realidad. Increíble, ¿no? Eh, llegan, llegan con el tiempo, al pasar de los días, pues los investigadores, los detectives, la gente buscando a su mujer. Y él pasa todas las pruebas. Nadie le dice que no. Todo está bien, todo está tranquilo. Y entonces pasa un día, nada. Pasan 2 días, nada. Pasan 3 días, nada. Y al cuarto día, si no me equivoco es el cuarto, sí, el cuarto día, ocurre que van a visitarlo otra vez. Y él está acompañando a los investigadores a través de su casa. Y justo llegan al sótano, al lugar donde está el, la chimenea cerrada donde metió a su mujer. Y entonces
Él mismo intenta regodearse y decir, ah, señores, miren qué buenas paredes estas, ¿no? Qué firmes, qué fuertes, qué bien construida está esta casa. Esta sí no se quema. Eh, y golpea con su bastón. Recordemos, era un caballero, usaba bastón, por supuesto. Golpea con su bastón la, justo el muro donde se encuentra la mujer encerrada. Él, por el momento, por la excitación del momento, no recuerda que realmente ahí metió a su mujer, o no, parece no importarle. Y lo que ocurre es que al final eh, se comienzan a escuchar unos maullidos fuertes, terribles, y gritos. ¿Gritos de la esposa muerta? No lo sé, probablemente sea su imaginación. Y probablemente lo único que se escuchan son los aullidos, los maullidos del, del gato. ¿Dónde está el gato? Y es que al abrir, eh, al derribar el muro, él se queda congelado. Los investigadores encuentran detrás del muro de ladrillos que había sido tapado el cuerpo en descomposición de la mujer. Y justo arriba de la cabeza de la mujer, la cabeza en descomposición, está el gato negro. El gato negro que había sido encerrado en pues en esta tumba emparedada y llevaba 4 días ahí, sin comer ni tomar agua, pero sin hacer ruido. Y esperó el momento justo para hacer ruido y revelar su paradero. Y esto hace que pues atrapen al asesino, a nuestro protagonista, lo lleven a encerrar y esté esperando su ejecución. Él asegura todo el tiempo, y desde el punto de vista de Edgar Allan Poe también, que no existe el elemento sobrenatural en este cuento, y realmente todo es producido por estas emociones humanas que están hasta el fondo de nuestra alma, ocultas, y que hacen de nosotros seres malvados, que en cualquier momento van a explotar y van a demostrar de lo que son capaces, de hacer mucho daño. Y es que si ustedes ubican un poco a Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe tiene algunas historias que sí tienen tintes paranormales, pero la mayoría hablan acerca de la maldad natural del ser humano. Y es que Edgar Allan Poe, como otros que ya he traído, es considerado también dentro de los poetas malditos, dentro de pues el mundo de estos escritores que, que si bien pertenecen, digamos, están adscritos un poco al romanticismo, un poco a otras corrientes, eh, en general tienen no solamente las temáticas oscuras y, y depresivas y digamos lo más malo, ¿no? Exaltando a la maldad del mundo, sino que además lo hacen parte de su vida. Edgar Allan Poe es actualmente reconocido como uno de los, pues, grandes maestros del relato corto, y es que él propuso varios estándares en el relato corto que se siguen usando hasta el momento. Eh, Renovó la novela gótica, principalmente con todos estos cuentos de terror y misterio. También fue de los primeros en hacer eh, literatura de policíaca, que es acerca de investigaciones, de, de parte del propio detective. Recordemos que ya habíamos visto otras que refieren a asesinatos y a misterios y a crímenes. Ya hemos leído otros cuentos como el que leímos del manuscrito encontrado en una prisión de Luis XV, creo que se llamaba. No me acuerdo. Que hablaba exactamente de lo mismo, de un hombre que mata a un niño para quedarse con su fortuna.
Y resulta que pues, al final le llega su merecido, ¿no? Eh, pero Edgar Allan Poe es el que pone muchos de los cánones de este tipo de relatos. Él vivió entre 1809 y 1849. Sin embargo, eh, se dice que su vida fue muy caótica y tan depresiva y tan lúgubre como pues, los cuentos que escribía y como las vidas de los poetas malditos en general. Por eso es que cumple totalmente con los cánones para entrar al club de los poetas malditos. Él murió en 1849, como les había dicho, apenas con 40 años. Nunca se supo realmente de qué fue, pero se le atribuyó al alcohol, una congestión cerebral, cólera, drogas, un fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y muchas otras causas pudieron ser la posibilidad. Pero literalmente hay quienes aseguran que Poe, para el momento de su muerte, o sea, él escribió durante un buen rato, pero tiempo antes de su muerte él había desaparecido totalmente. Y se cree que para el momento de su muerte estaba casi en condiciones de indigencia, porque su enfermedad, fuera la que sea la que lo haya matado, tanto como su alcoholismo, pues lo habían llevado a no ver ni por sí mismo, ¿no? Realmente es muy triste porque en el tiempo, no, en su tiempo no recibe el reconocimiento que merece, pero conforme pues avanzan los años, actualmente es uno de los más reconocidos a nivel internacional y lo seguirá siendo durante muchos años porque ya quedó eh, en el mundo de la literatura universal como el gran maestro del relato corto, las historias de terror, policíacas, de misterio, de suspenso. Así que recuerden, chicos, que si llevan una vida terrible y miserable, aún así pueden dejar un legado que dentro de 100 años quizá alguien recordará. Sé que hay muchísimo que hablar acerca de Poe, pero el cuento de por sí fue bastante largo y creo que quedó bastante claro, no solamente de qué trata, sino pues el, el- las motivaciones del personaje, el origen de la maldad y todas estas cosas que son tan tangibles dentro de las obras de Poe, que me parece que no se puede decir muchísimo más, salvo el hecho de que en esta ocasión, a diferencia del anterior, los gatos no son los malvados, el malvado es el ser humano que es atacado por el demonio de la intemperancia, el que hace que no pueda controlar sus impulsos, y el demonio de la perversidad, el que hace que haga el mal por el simple hecho de hacerlo, por romper las reglas, por salirse de una línea en la que te quieren mantener. Pero esta línea muchas veces es una línea moral que evita que hagamos daño a los demás, por supuesto. Así que, chicos, por favor, que no los ataque ni el demonio de la intemperancia ni el de la perversidad. Y que les ataque el demonio del podcast para que estén cada sábado a las 10 de la noche aquí en Quememos Libros. Así podemos platicar todos juntos. Así todos podemos contar historias y podemos hacerlas parte de nosotros. ¿Qué les parece si hasta aquí lo dejamos? Eh, Muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haber reaccionado, por compartir. Si escuchan este podcast en YouTube más adelante, que ya sé, me tardo mucho en subir los podcasts, pero a veces me gana la flojera y a veces pues son difíciles de arreglar cuando falla el audio. Pero ya estoy en eso, no se preocupen. Eh, de todos modos les agradezco, tanto si es en YouTube como en Facebook. Recuerden que aquí estamos en Facebook Live, que vemos libros, cada sábado a las 10 de la noche. Así que yo me despido, yo soy José Quirós y nos vemos hasta la próxima. Adiós.